Me parece que hay momentos en donde hay que pausar y reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Y yo creo que ese es uno de estos momentos, este es uno de esos momentos. Y me parece que podemos darle gracias a Dios por su presencia hermosa en este lugar con un fuerte aplauso, porque honestamente el Señor está en este lugar. Gracias, Señor. ¿Qué tal si le das un high five al que está a tu lado y le dices qué bueno que estás aquí? Y ahora voltéate a la persona que está atrás tuyo y dile, He is risen. ¿Cómo está ese inglés del que está al frente tuyo? ¿Bien o está matadito? Está not very good looking. Está bien. Aquellos que nos visitan hoy, bienvenidos al comienzo de algo nuevo en sus vidas. Para algunos esto comenzó el viernes y para otros hoy será el comienzo de lo que nosotros oramos para que sea una nueva y renovada relación con el Dios que te ama. Hoy yo celebro dos cosas. Número uno, que estoy vestido igual que Jonathan, prácticamente. Y eso es motivo de celebración, quiera que sepa. Sí. Para mí es motivo de júbilo y gozo en mi corazón. Y para Jonathan también, porque me dijo que lo estaba celebrando. Sí. Pero más importante que eso, celebramos lo que millones de personas celebran hoy alrededor del mundo. Que Jesús resucitó. Que la tumba en la que fue enterrado aquella tarde está vacía. Que el Hijo de Dios que vino a establecer un nuevo reino en esta tierra y hacer todas las cosas nuevas, incluyendo tu vida y la mía, no pudo ser contenido por la muerte y se levantó de entre los muertos tal y como dijo que lo haría. Hoy estamos celebrando que Jesús, nuestro Salvador, resucitó. Pero para hablar acerca de esto, más que hablar de la evidencia histórica de este milagro tan extraordinario, y más que hablar de todas las escrituras en el Antiguo Testamento que predijeron que esto sucedería, nosotros queremos hoy concentrarnos y queremos hablar particularmente en qué significa la resurrección para nosotros hoy. Porque después de todo eso es lo que tú quieres saber. Después de todo eso es lo que es necesario para nosotros entender cómo aquel evento que cambió la historia de la humanidad y que le puso un sello a todas las promesas que se habían dado, tiene implicaciones reales en tu vida hoy y significa algo para ti hoy. Y para esto yo creo que es necesario que miremos las partes de la historia que casi nunca miramos, que pausemos en las partes en las que casi nunca pausamos y nos detenemos cuando alguien nos cuenta esta historia o cuando la escuchamos o la leemos. Y para hacer esto me parece que tenemos que regresar un momento al viernes. Tenemos que ir al momento en el que Jesús se encuentra crucificado en aquella cruz de aquella colina o aquel monte llamado Gólgota. Y una multitud de personas estaba mirando aquella escena. Para nosotros, pienso que es muy fácil mirar esta escena hacia atrás y verla con optimismo y verla con esperanza, porque nosotros tenemos hoy el recuento histórico de lo que sucedió. Nosotros estamos de este lado de la historia y sabemos lo que terminó pasando, pero yo quisiera que pudiéramos tratar de ser intencionales en ponernos en los zapatos y en la posición de los discípulos y de los seguidores de Jesús en aquel momento, aquel día, lo devastador que era este momento para ellos, lo difícil que era para estos hombres y estas mujeres digerir lo que estaban presenciando en ese momento. Cuán confuso para estas personas era ver a la persona, al hombre que habían seguido por 3 años, algunos 3 años, otros 2 años y medio. No por lo bonito que hablaba, no por los milagros que hacía solamente,
sino porque en efecto estas personas habían llegado a creer con certeza en sus corazones que este hombre era quien dijo que era, que este hombre se abrogaba y se llamaba de unas maneras que solamente Dios podía hacerlas y se ponía sobre personas que para los judíos era escandaloso que se pusiera encima de ellas, y que hablaba de una manera llamándose de unos nombres que nadie se llamaba. Pero estas personas que caminaron junto a él por estos 3 años habían llegado a creer que él era realmente la luz del mundo, que él era realmente el camino, la verdad y la vida, el buen pastor, la puerta, la vid verdadera. Él era el pan de vida, él era la resurrección y la vida, él era el Salvador, el enviado, el Mesías esperado. Estos seguidores habían creído que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Pero ahora está muerto. Muere en una cruz, y el cuerpo sin vida de este hombre en el que estas personas habían puesto su fe y su confianza está a punto de ser bajado de aquella cruz para ser sepultado en una tumba. Imaginen las preguntas en sus mentes. Entonces esto era una mentira. Entonces yo acabo de perder 3 años de mi vida miserablemente siguiendo a un farsante. Entonces la verdad es que este hombre realmente no era quien decía ser. En aquel instante era tan complicado para aquellas personas entender lo que estaba ocurriendo. Este hombre nos engañó, nos mintió. Imaginen la desilusión. Imaginen la frustración, la decepción, la vergüenza, la mezcla de sentimientos, de dolor, de coraje. En el instante en el que Jesús murió, la esperanza de sus discípulos y de sus seguidores murió con él. Porque en aquel momento todos ellos, absolutamente todos ellos estaban esperando que Jesús hiciera lo que normalmente las personas muertas hacen: quedarse muerto. Los evangelios no registran a nadie diciendo, pero cuando todos dudaban yo. No hay ninguno de los evangelios que dice, que registra a alguien diciendo, pero yo nunca perdí la esperanza. Nadie dijo, pero yo siempre supe que. En aquel momento nadie creyó. Nadie organizó una marcha de seguidores hasta la tumba para verlo salir de allí. Nadie buscó casetas de campaña para montarla frente a aquella piedra, tú sabes, y hacer allí como cuando abre aquí, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo se llama? Chick-fil-A, y, ¿sabes? Nadie montó casetas de campaña para presenciar el momento en el que aquella piedra se iba a morir y Jesús iba a salir de aquella tumba. Nadie planificó un conteo regresivo desde 10 hasta 0, 10, 9, por ahí viene, chequéalo, 8, por ahí viene, se está moviendo, 7. Nadie tenía confeti en la mano para tirar cuando llegaran a 0 y decir ta na 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 na. Eso no pasó. En aquella película, en esta película, nadie se quedó esperando la escena después de los créditos. Aquel viernes Jesús murió, la gente se fue de allí, y aún quienes más creían, aún Pedro, aún Juan, Mateo, Andrés, Santiago, sus más cercanos discípulos dejaron de creer, porque aquel día cuando Jesús murió, con él murió toda la esperanza de algo nuevo. Y yo quiero preguntarte hoy, a modo de más o menos arranque, ¿cuál fue tu viernes? Para aquellos discípulos, aquel fue su viernes, aquel desgarrador viernes de aquel día. Fue un día oscuro y triste. ¿Cuál fue tu viernes? Tu viernes fue tu divorcio. Tu viernes fue el día de aquel diagnóstico de salud. Tu viernes fue la muerte de aquel ser querido. Fue tu viernes aquel fracaso con el que lo perdiste todo, aquella bancarrota.
Fue el día en el que te enteraste de que la persona que amabas con todo tu corazón te había traicionado. Todos tenemos un viernes. La pregunta es, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el día en el que murió tu esperanza de algo nuevo? ¿Cuál fue ese momento en el que dejaste de creer que algo mejor era posible? ¿Cuál fue ese momento en el que dejaste de creer que algo mejor en tu matrimonio era posible? Que algo mejor en tu vida era posible. ¿Cuándo fue el día en el que dejaste de creer que las promesas de Dios para tu vida se podrían cumplir? Que te sentiste que tus sueños habían muerto y que ya no valía la pena seguir intentándolo. ¿Cuál fue ese día en el que te entró el celular un sonido? Y era Dios diciéndote, estoy aquí contigo. Porque exactamente así se sentían los discípulos aquel viernes. Todas las promesas que habían hecho suyas, todo lo que habían visto y escuchado, todo lo que había dicho Jesús, había muerto dentro de ellos aquel viernes, y el sábado fue igual. Y temprano en la mañana de aquel domingo se veía igual, y probablemente así se veía el resto de sus vidas para estas personas. Pero entonces algo pasó. Algo pasó que literalmente lo cambió todo. Y yo quisiera que leyéramos este relato juntos. ¿Qué tal si vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18? Vamos a ir sobre esta historia. Pienso que Dios tiene cosas que quiere hablarnos en la noche de hoy. Dice allí que el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y para mí siempre es bien interesante leer a Juan hablando de sí mismo en la tercera persona y refiriéndose a él mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Yo pienso que él dijo, bueno, este es mi libro, ¿verdad? Así que yo voy a poner aquí como yo realmente pienso que Jesús me ve, para que quede para la posteridad, ¿verdad? Que yo soy el discípulo que Jesús amaba, ¿verdad? Y le dijo, verso 2, se han llevado, esta es María diciéndole a ellos, se han llevado del sepulcro al Señor. Y no sabemos dónde lo han visto, dónde lo han puesto. Fíjense cómo la reacción inmediata no es que resucitó. Fíjense que la reacción inmediata no es está vivo. La reacción inmediata es se lo llevaron el cuerpo, se llevaron el cuerpo. ¿Dónde está? Se han llevado el cuerpo del maestro. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo. Noten la prisa, la desesperación, fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, nuevamente Juan trata de... Dice, bueno, pues ya que empecé con lo de que soy el discípulo amado, pues vamos a añadir que estoy más en shape que Pedro. Que en carreras cortas me lo llevo. Y en largas también probablemente. Dice que el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro, para que estemos claros de quién llegó primero, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, se asomó y vio las vendas, pero no entró. Interesante porque corre más rápido, llega primero, pero no es el primero que entra. Por lo menos lo reconoce. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro, porque usted sabe que Pedro no pierde tiempo. Decimos aquí en Mar Azul que es el discípulo boricua, tú sabes cómo es. Dice que Pedro vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Y en este momento entró también el otro discípulo, que es Juan, el que había llegado primero al sepulcro. Sí, Juan, ya sabemos que llegaste primero al sepulcro. Pero miren lo que dice justo después, dice que y vio y creyó. Hasta entonces
No habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. El versículo 10 dice que los discípulos regresaron a su casa, pero que María se quedó afuera llorando junto al sepulcro, y que mientras lloraba se inclinó para mirar hacia adentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies, y le preguntaron: ¿por qué lloras, mujer? Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Todavía aquí María Magdalena no sabe, no tiene idea de lo que está ocurriendo. Dice: es que se han llevado el cuerpo de mi Señor. Apenas dijo esto, es el verso 14, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Y dice que Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Y lo próximo que vemos es a Jesús diciéndole: suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos: he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Después de leer esto, quizás tú te das cuenta de que hoy llegaste aquí y de que te sientes igual que los discípulos la mañana del domingo, de aquel domingo. Te sientes que estás en el viernes. Te sientes que te quedaste en el viernes que te robó la esperanza. Te sientes que lo que Dios te prometió para tu vida ha muerto, que ya se acabó, que ya no hay esperanza. Pero escúchame, nosotros hemos orado para que en esta noche te suceda lo mismo que le sucedió a algunos de los discípulos la mañana de aquel domingo, y es que tú puedas abrir tus ojos y que tus ojos sean abiertos y que tú puedas comprender lo que esto significa para tu vida. Y lo primero que tenemos que entender es que la resurrección es algo que debemos observar, examinar y comprender de manera y de forma personal. Tiene que dejar de ser algo que creemos porque la Biblia lo dice, para comenzar a ser algo que se convierte en personal para nosotros. Y para que esto ocurra, el relato que acabamos de leer nos invita a considerar tres cosas que deben ocurrir cuando estamos ante el evento o ante la historia de la resurrección. Hay tres cosas que deben pasar para que esto llegue a convertirse en algo personal para ti. Lo primero que debe ocurrir es que debemos observar, porque así comenzamos todos, observando el evento, observando lo que ocurrió, observando la historia. Dice Juan 20, capítulo 1, que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Quizás tú estás aquí hoy y eres como María. Quizás tú llegaste aquí y estás en esa etapa donde todos hemos estado en algún momento, en esa etapa de observar a la distancia, de ver y de contemplar de lejos ese evento. ¿Y por qué decimos esto? Porque el vio que se utiliza en ese versículo, el término que el autor usó para describir la acción que María tenía ante aquella piedra y ante aquella tumba, en el griego significa blepo. Y blepo significa observar. Observar. Yo me detengo y observo. Y en nuestra cultura, esta cultura puertorriqueña y latina, predominantemente cristiana, la mayoría, quien más o quien menos, ha escuchado la historia de Jesús. Quien más o quien menos conoce la historia de la resurrección, sus papás se la han contado, ha ido a una iglesia en donde la ha escuchado, en una historia, en una clase bíblica. Quien más o quien menos puede decir: sí, yo sé sobre eso.
Pero estas son personas que cuando están en esta etapa de haberla escuchado o de haberla leído en algún lugar, están en el blepo. Están observando, conocen de lejos, miran de lejos el evento. Observan la historia desde el lente de lo que escucharon de sus padres, o del predicador que escucharon en alguna iglesia, o desde el lente de las películas de Semana Santa que veían en su casa con peste a pescado frito. Ustedes saben que eso era clásico. Yo me acuerdo de chamaquito ver las películas de Moisés y mami cocinar pescado en la cocina, era normal. Tú ves la resurrección desde ese lente, desde lo que aprendiste en la escuela bíblica. Yo recuerdo estar ahí en mi adolescencia, cuando uno comienza a tener noción de lo que es, ¿verdad?, la vida, la fe, Jesús. Haber escuchado tantas veces, crecí en la iglesia, mis papás eran pastores, así que había escuchado la historia muchas veces. Pero nuestra experiencia con la resurrección no puede quedarse ahí. No puede detenerse ahí. No significa, escúchame bien, que si tú estás ahí estás mal. ¿Sabes? No hay problema con que tú estés ahí sentado y tú estés en el blepo. Que tú estés blepeando, tú sabes. Si tú estás blepeando, está bien, no hay problema con que tú blepees. El problema es el siguiente, que Dios no quiere que te quedes ahí. Que Dios quiere que pases del blepeo a lo próximo que vamos a hablar ahora. Esta parte es importante que ocurra. Si estás blepeando, significa que estás blepeando, no hay problema. Pero lo próximo que tiene que pasar es que tienes que examinar. Esta es la segunda parte. Examinas. Ya no te conformas con mirar de lejos. Ya la historia que te contaron tus papás ahora de momento, en vez de tú quedarte recibiéndola como la escuchaste, ahora levanta una curiosidad y tú quieres comenzar a examinar. Dice el verso 5 que bajándose a mirar, este es Juan bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Dice que luego llegó Simón tras de él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y en este caso, a pesar de que la traducción al español se utiliza nuevamente la palabra vio, en el original, en el griego, ya no es blepo, ahora es tereo, que significa examinar. Ahora ya no estoy blepeando, ahora estoy tereando. Ahora me adentro. Ahora me intrigo. Más que observar a simple vista, quiero conocer más. Si esto es realmente cierto, yo quiero adentrarme un poco más. Yo quiero acercarme a hacer preguntas más profundas, comenzar a indagar por cuenta propia. Y en ese examinar te topas con que las Escrituras, en el Antiguo Testamento hay una gran cantidad de ocasiones en las que los profetas hablaron sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Te topas con que las Escrituras, desde antes que Jesús existiera y viniera a este mundo, ya habían profecías de hombres que eran respetados, que eran seguidos por los judíos como maestros de la ley y del Torá y de la Biblia y de aquel momento del Pentateuco, ¿verdad? De la ley, que hablaban y profetizaban sobre la muerte y la resurrección de Jesús. De momento te topas con un dato histórico interesantísimo que está en Primera de Corintios, capítulo 15, en el que Pablo nos relata que luego de la resurrección, Jesús se le apareció a más de 500 personas, 500 testigos que tuvieron la oportunidad de ver a Jesús resucitado antes de que Él ascendiera al cielo. 500 no es un número, aquí no hay 500, y aquí hay un montón de gente. 500 personas que vieron a Jesús después de resucitarse. Tú dices, contramano, pues estamos hablando de un suceso no solamente que ocurrió porque ocurrió, sino que fue profetizado y que personas pudieron atestiguar y presenciar en carne y hueso que este hombre realmente resucitó. Y entonces te empiezas a dar cuenta después de que los discípulos de la iglesia naciente, aquellos que el viernes estaban escondiéndose cuando Jesús murió, temiendo por sus vidas, temiendo que los arrestaran y que los crucificaran,
Los mismos 12, las personas que vivieron, hicieron vida con Él, que se habían esparcido y algunos habían abandonado el lugar, cuando saben y se enteran de la resurrección, la cosa cambia, porque ahora de momento estos mismos hombres los vemos dando sus vidas y dispuestos a morir predicando las buenas noticias de la resurrección de Jesús. A dar cuenta de que esto no es un cuento de hadas, porque las personas no dan su vida por cualquier cosa. Te empiezas a dar cuenta que esto es más real de lo que parece o de lo que yo pensaba, porque te das cuenta de que la gente no da la vida por una mentira, que la gente da la vida por algo que llegan a comprender que es más valioso que sus vidas mismas. Y esta realidad de la resurrección cambió la mente de aquellos hombres al punto de estar dispuestos a dar sus vidas, porque comprendieron, y precisamente comprender es lo que Dios quiere que termine pasando cuando nos paramos frente a esta estampa, esta escena, este evento. No solamente que observes de lejos, no solamente que examines y te des cuenta de que es real y de que es verificable históricamente, sino que comprendas lo que significa en tu vida. Y comprender lo vemos en el versículo 8, cuando dice: en este momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y dice que y vio y creyó. Es ese momento en el que se convierte en algo personal. Ya no es algo que miro de lejos o que entiendo que es real. No, es que ahora realmente toma un significado y define mi vida, porque ahora creo realmente no solo en lo que ocurrió, sino que en lo que eso es para mí. Y aquí la palabra vio en el griego se traduce a eido, que significa comprender completamente. Este es el momento en el que todo hace clic. Este es el momento en el que todo le hace clic a la mente de Juan. Cuando él ve y cree, él dice: oh, espérate, todo lo que él había escuchado y visto, de momento viene a su mente. Pero es el momento en donde hace clic para ti. Es el momento en donde hace clic para mí. Dice que Juan vio y creyó de forma personal que Jesús había resucitado, que las escamas en ese momento, es como si las escamas en ese momento se le hubiesen caído. Es como si él dice: ahora comprendo que Jesús es quien decía que era. Ahora todo es claro, ahora puedo comprender que siempre estuve caminando del lado del Salvador del mundo. Ahora puedo comprender que este hombre era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el esperado. Ahora puedo comprender que todo lo que hizo y todo lo que dijo era real. Ahora sé que sus promesas son reales en mi vida, y sus promesas son reales también en tu vida y en la mía. Juan mismo nos dice en el versículo 9 que hasta entonces no había entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Yo te pregunto, ¿a ti se te hace a veces difícil entender que Jesús resucitó? ¿Se te hace difícil a veces? Escúchame, si a los discípulos que estuvieron 3 años caminando y viviendo con Él se les hizo difícil aún cuando entraron a la tumba y no lo vieron, que a ti se te haga difícil no es nada. Pero Juan, más que el hecho de que se autodenominaba como el discípulo que Jesús amaba, se encargó de dejarnos saber que lo más importante que pasó aquella tarde no fue que le ganó a Pedro corriendo para la tumba, sino que lo más importante que pasó aquella tarde y lo que definió su vida desde ese momento en adelante fue que él lo cachó, que él lo entendió, que hubo como un clic en su mente cuando él entró a aquel sepulcro y él vio, él comprendió completa y personalmente lo que había ocurrido. Y yo pienso que hoy puede pasar exactamente lo mismo con alguien que está en este lugar. Yo pienso que hoy puede pasar exactamente lo mismo, que Dios trajo a alguien que quizás está en la etapa de examinar, que quizás ya pasó la de observar, para que hoy sus escamas caigan y pueda comprender completamente
lo que la resurrección implica y significa para su vida hoy, y que su vida sea radicalmente transformada desde hoy en adelante. Yo estoy convencido de que eso puede ocurrir en la vida de alguien en esta noche, pero también estoy convencido y también sé que aquí hay alguien a quien le va a pasar quizás lo que le pasó a Pedro. Porque a Pedro no le pasó exactamente lo mismo, y aunque en ese relato de Juan no lo vemos, el testimonio del evangelio de Lucas, usted sabe que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada quien escribe las historias por lo que ellos investigaron y vieron. El evangelio de Lucas nos dice que Pedro se fue de allí y todavía no lo había comprendido. Lucas, contando la misma historia de cuando Pedro y Juan están en el sepulcro, incluye este dato interesante, y vamos a leerlo juntos. Dice Lucas 24:12 que Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Dice que se asomó y vio solo las vendas de lino, y que luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Y yo pienso que esto es liberador para alguien, y que alguien tenía que escuchar esto hoy. Yo pienso que es importante que miremos los dos lados de la moneda, para que alguien que está aquí sepa hoy que puede ser Pedro. Que si tú sales de aquí hoy extrañado y extrañada de lo que escuchaste y no entendiéndolo completamente, no hay un problema. Que no tienes que sentirte mal, que no significa que esto no es para ti, que Dios le habla y le revela a otras personas menos a ti, que Él ama a las otras personas y no te ama a ti, que nadie te quiere, todos te odian y te vas a comer un gusanito, que no tienes que salir de aquí con esa mentalidad. Sencillamente significa que Dios trabaja con cada uno de manera personal y distinta. Que Dios trabaja con Jonathan distinto a como trabaja conmigo, que trabaja con Jonathan distinto a como trabaja conmigo, que trabaja con Desmond de una manera diferente, y con Cristina de una manera diferente, y que yo no tengo por qué sentirme incómodo con eso. Que Dios tiene su proceso contigo y tiene su proceso conmigo, y que lo que yo comprendí hoy, quizás tú lo comprendas la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene. Porque comprender la resurrección de Jesús no es algo que ocurre porque tú lo provocas. Comprender este evento no es algo que tú provocas. Llegar a comprender la resurrección de forma personal es una obra de la gracia de Dios. Es algo que Dios provoca, es algo que Dios origina, es algo que Dios comienza. Es Dios el que permite que tus ojos sean abiertos. No hay nada que tú puedas comprarte para quitarte las escamas espirituales. No hay demasiada lectura o demasiadas oraciones que puedas hacer. Es un acto que Dios planifica y que lo hace contigo en un momento y conmigo en otro. Y me encanta que para explicarnos esto, Juan, ahora en la historia que leímos, va a quitar las cámaras de quienes las lleva enfocada hace rato, que es en Pedro y en Juan. Ahora las cámaras se van a mover para ponerlas sobre María Magdalena y sobre el proceso que Jesús tiene con ella, que todavía en este momento de la historia no ha logrado comprender completamente, que todavía está fuera del sepulcro en su viernes, que todavía está allí sin poder creer que todo se acabó, que está todavía allí sin poder creer que Jesús murió y que ya con Él murieron también sus esperanzas. Y yo quisiera que prestáramos atención a esta última parte de la historia, porque este giro repentino, yo pienso que es precisamente la parte de la historia que Dios quiere usar para finalmente hacerte entender cuál es la implicación y el significado de la resurrección en tu vida y en mi vida hoy. ¿Qué tal si vamos al versículo 10 y leemos? Dice que los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera
llorando junto al sepulcro. Las cámaras giran a María. Y aquí está María fuera del sepulcro llorando. Y la pregunta obligatoria es: ¿por qué llora María? ¿Por qué está llorando esta mujer? Quizás desconsoladamente fuera de aquel sepulcro. Pues porque María era una seguidora de Jesús. Porque María había encontrado un espacio dentro de las personas que se sentaban a los pies de Jesús a escucharle. Porque Jesús le había dado a María ese espacio como mujer que nadie le había dado. En una cultura patriarcal en la que los rabís no permitían que las mujeres se acercaran a escuchar sus enseñanzas, Jesús, distinto a todos los otros, le abre un espacio y la recibe. María lloraba porque María encontró en Jesús a un hombre que la miraba con los ojos que ningún otro hombre la miraba. Con los ojos de amor que ningún otro hombre la miraba, que le hablaba de la manera en la que ningún otro hombre muy probablemente le hablaba. Un hombre que le daba el valor que ella tenía y merecía, le daba el lugar que quizás nadie más le daba. Quizás conocer quién era y lo que Jesús había hecho en ella nos puede traer claridad de por qué ella se encontraba en esta situación tan angustiosa fuera de esa tumba. Y es que en Lucas 8 podemos ver un poquito más de este evento en donde se nos habla de María Magdalena por primera vez. Miren lo que dice Lucas 8, versículo 1. Dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Dice que María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana también estaba allí, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Así que María no es cualquier mujer. María es una mujer cuya identidad está ligada con una persona cuya alma está atada por el espíritu de las tinieblas. La identidad de María está ligada a 7 demonios que la poseían. Es lo que dice ahí. Sé que son las palabras demonios, así no siempre son las que nos gustan escuchar, pero dice ahí que estaba poseída por 7 demonios. Imaginemos cómo vestía esta mujer. Imaginemos cómo caminaba esta mujer. Imaginemos cómo hablaba, cómo se conducía, cómo se veía. Imaginemos cómo era totalmente marginada de los lugares a los que iba. Imaginemos el estigma. Imaginemos la reputación de aquella mujer. La reputación que cargaba, la soledad en la que vivía, el dolor, la angustia, la tristeza que cargaba constantemente. Y un día se topa con Jesús. Y un día Jesús viene a su encuentro y hace lo que nadie había hecho por ella. La libera de estos 7 demonios y le devuelve su vida. Jesús le devuelve a esta mujer su identidad. Jesús le devuelve a esta mujer su valor. Jesús le devuelve a esta mujer un lugar a sus pies para que ahora ella sea su discípula. Le da el lugar en sus pies que ella merecía. Con razón María estaba desconsolada llorando. Con razón María estaba a las afueras de este sepulcro llorando desconsoladamente. María sentía que con Jesús se le iba su vida. María sentía que cuando Jesús murió se le vino abajo su mundo, se le vino abajo su identidad. Las promesas que ella había creído, que Él le había dicho para su vida, murieron en el momento en el que Jesús murió. María quizás vio su futuro destruirse ante sus ojos y de momento vio su pasado regresando para perseguirla y para definirla nuevamente. Era domingo aquella mañana, pero María estaba fuera de aquel sepulcro viviendo su viernes, llorando
su viernes. Pero dice el versículo 12 que vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y de momento los ángeles le preguntaron: ¿por qué lloras, mujer? Y ella dijo: es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Le respondió. María Magdalena pensaba que Jesús estaba muerto todavía, que alguien se había llevado el cuerpo del maestro, pero justo en este momento ocurre algo extraordinario. Justo en este momento Jesús decide pintarnos una imagen de gracia hermosa. Justo en este momento Jesús decide demostrarnos quién es Él y quién siempre ha sido, porque Jesús decide venir al encuentro de María, no para corregir su incredulidad ni para latigar su falta de fe. Jesús decide revelársele y aparecérsele allí a María, en llegar al encuentro de María, no para decirle: caramba, chica, no puedo creerlo. Después de tanto que hice por ti, después de todo lo que te restauré, después de no 1, no 2, no 3, no 5, después de 7 demonios que eché de tu vida, después de que restauré tu identidad, después de que te enseñé tantas cosas y te abrí un espacio para que escucharas y aprendieras, ahora estás tú aquí llorando y dudando. Lejos de eso, lejos de aparecérsele para decirle: parece mentira, Jesús viene a su encuentro y le hace 2 preguntas. 2 preguntas. Mira lo que dice el versículo 14. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Y Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que se trataba del jardinero, del que cuidaba el huerto allí, el que pasaba allí el rastrillo, le dijo: Señor, si es usted el que se lo ha llevado, dígame dónde está, dónde lo han puesto, y yo iré por él. Yo escuchaba a Jonathan esta mañana decir que cuando veía esta pregunta de ¿por qué lloras?, recordaba las veces que él como padre le había preguntado a sus hijos lo mismo, pero que el mensaje implícito detrás de la pregunta era: no tienes por qué llorar. Yo que sé lo que pasó, yo que sé un poco más que tú, yo que voy un poquito más adelante en el camino, la pregunta es ¿por qué lloras? Pero la realidad, lo que te estoy diciendo es: it's okay, no tienes por qué llorar. No es tan malo como parece. No es el fin del mundo como sientes y como piensas. Todo va a estar bien. Y yo añado que quizás el mensaje implícito detrás de la segunda pregunta de ¿a quién buscas? Era Jesús queriéndole decir a María: yo estoy aquí. I am right here. Si tan solo pudieras salir de tu viernes y mirarme, te darías cuenta de que hoy es domingo y de que hay alguien a que tú estás buscando que está justo aquí esperándote. Ya se acabó el viernes, es domingo y es un día nuevo. Este día va a cambiarlo todo. A quien tú estás buscando está aquí y no es tan malo como parece. No tienes por qué llorar. Y yo pensaba, ¿cuántas veces, al igual que María, el Jesús resucitado se ha parado frente a ti y te ha dicho: ¿por qué lloras? ¿Cuántas veces el Jesús resucitado ha salido a tu encuentro en un acto de gracia? No por nada que tú hayas hecho, sino porque Él quiere encontrarse contigo para abrir tus ojos y que puedas entender y hacer personal el acto que va a cambiar tu vida para siempre. Y se ha presentado ante ti y te ha dicho: hey, escúchame, no tienes por qué llorar.
Hey, escúchame, no es tan malo como parece. Hey, escúchame, no es el fin como sientes o como piensas. Todo va a estar bien. Yo estoy contigo, estoy aquí. Pero tú sabes qué pasa, que probablemente, al igual que María, no has podido verlo. Me pregunto cuántas veces ha ocurrido que Él ha salido a tu encuentro, pero tú no has podido verlo porque sigues en tu viernes llorando la muerte de tu esperanza. Dios está frente a ti. Jesús se hace presente en tu vida, irrumpe en tu realidad rota y te mira y te llama y te dice: no es tan malo, estoy aquí, no tienes por qué llorar. A quien buscas te ha venido a buscar a ti, tú estás buscándolo. Pero yo quiero que tú sepas que no tienes que buscar a nadie. Yo vine a tu encuentro, yo estoy aquí y tú estás frente al Maestro, frente a Jesús resucitado, pero no puedes verlo porque tu viernes te nubla, porque sigues llorando la muerte de tus sueños y de tus anhelos, porque sigues llorando lo que piensas que es la muerte de su plan y de su propósito en tu vida. ¿Cuántas veces Jesús ha estado frente a ti, pero no has podido verlo? Así que ahí está María, todavía llorando, con Jesús en su cara, mirando hacia el suelo, triste, acongojada por la pérdida de su esperanza. Tú y yo somos Marta. Tú y yo somos Marta, y por eso es que es importante que veamos lo que ocurre justo a continuación, porque Jesús sabe que lo único que necesita María, Él está convencido que lo único que necesita María es comprender para que sus ojos finalmente sean abiertos. Y en un acto de amor profundo, Jesús produce en este momento el sonido más dulce que los oídos de aquella mujer pueden escuchar en aquel momento. En un acto de amor profundo, Jesús produce el sonido que ella muy probablemente había escuchado tantas veces a Él decir. Produce el sonido, la combinación de una serie de letras que forman una palabra, quizás con el matiz y con la intensidad y con la intención y el timbre de amor que caracterizaban a Jesús cada vez que le hablaban y cada vez que se dirigía a ella en los momentos en donde estaban hablando juntos. Y de momento Jesús le dice: María. María. Dice que al instante, no dice yo me imagino, que al instante los ojos de María fueron abiertos. La voz de su nombre, Jesús llamándola por su nombre, como Él solo sabía hacerlo, produce que las escamas de sus ojos sean quitadas y ella se vuelve y exclama: Raboni, Raboni, que en arameo significa maestro. Yo me imagino el momento en el que ella reconoce que quien le habla es Jesús. No lo dice ahí, pero yo me imagino que sin pensarlo dos veces, María se lanza a los brazos de Jesús, porque lo próximo que leemos en el versículo 17 es Jesús diciéndole: suéltame, dame break. Sí, está bien, pero todavía tengo que volver al Padre, no me puedo quedar aquí mucho tiempo contigo. Es que tenía que llamarte para que entendieras. Necesitaba llamarte por tu nombre para que tus ojos fueran abiertos y pudieras comprender finalmente que todo lo que te enseñé era real, que este acto no era algo que yo hablaba por hablar, que yo tenía que morir, pero que yo no me iba a quedar en esta tumba, que yo iba a resucitar al tercer día y que todo se iba a cumplir. Las promesas de lo que yo había dicho iban a ser cumplidas, las promesas de lo que iba a decir en tu vida, de lo que dicen en la vida de María Magdalena hace tantos años, pero las promesas de Jesús en tu vida hoy.
van a ser cumplidas porque Él resucitó, porque su promesa se cumplió, porque Él se levantó de los muertos, porque la muerte no pudo con Él. Fue justo en el instante en el que María comprendió que Jesús había resucitado, el instante en el que todas las cosas que habían muerto dentro de María resucitaron. Que justo en el momento en el que ella comprende que Jesús resucita, en el instante resucitan dentro de ella todas las cosas que habían muerto. Y esa es la implicación. Ese es el significado para ti y para mí en esta noche. Eso es lo que significa la resurrección. La resurrección de Jesús es la evidencia de que Él es quien dijo que era y que es capaz de resucitar todas las cosas que han muerto dentro de ti. Que el que resucitó me resucita a mí. Que el que resucitó te resucita a ti y todas las cosas que sientes que han muerto dentro de ti. Que su resurrección no es un evento que ocurrió aquella tarde y se quedó allí entre Juan, Pedro y María Magdalena, que es un evento con implicaciones que te alcanzan hoy para recordarte que Él desea resucitar todo lo que se ha muerto en ti. Y la pregunta es: ¿habrá algo muerto dentro de ti que necesites que Dios resucite? ¿Habrá algo muerto dentro de ti que necesitas que Dios resucite? Porque la buena noticia es que ese Jesús que resucitó aquel domingo, en aquella mañana, está aquí hoy. Que hoy puede ser el viernes en tu vida. Que hoy puedes estar viviendo un viernes. Pero que Jesús está aquí para llamarte por tu nombre, para decirte: Joel, José Gil, para decirte por tu nombre: Ivonne, Edwin y Belis. En medio de tu viernes, Dios quiere pronunciar tu nombre, llamarte por tu nombre para restaurar tu identidad rota y para devolverte tu propósito. Qué interesante, y con esto termino, que María llegó al sepulcro esperando ver un cuerpo muerto y sale siendo la primera persona que vio a Jesús resucitado. Sale con su identidad resucitada y sale como la primera predicadora de la resurrección de Jesús. Porque lo próximo que vemos haciendo a María después de que sale de allí es anunciándole a los discípulos: he visto al Señor. Aquí está Jesús. Y Él quiere decirte lo que le dijo a las dos hermanas de Lázaro antes de resucitarlo. Después de 4 días de muerto, Él quiere pararse frente a ti hoy y decirte: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo te pregunto: ¿tu matrimonio está muerto? Aquí está la resurrección y la vida. Tu vida, tu ser interior, tu alma está muerta. Está rota, está vacía. Tu pecado te arropa. La culpa y la vergüenza te hacen sentir tan y tan lejos que te sientes inmerecedor del amor de Dios. Aquí está la resurrección y la vida. Tus sueños se murieron, tus proyectos, tus anhelos, tu esperanza de un mejor futuro se murió. Estás a punto de ponerle la piedra encima para enterrarlos. Yo quiero decirte que aquí está la resurrección y la vida, y que si tú crees en Él,
Lo que sea que se haya muerto en tu vida, Él lo puede resucitar hoy. Y yo quiero invitarte a que estés puesto de pie. Yo oro para que tú escuches tu nombre hoy. Yo oro para que Dios te llame como solamente Él sabe hacerlo. Yo oro para que Jesús irrumpa en tu viernes oscuro, que irrumpa en tu desesperanza y en tu desilusión y en tu tristeza y tu angustia, en tu incertidumbre y traiga claridad. Que irrumpa en tu desesperanza para traer esperanza. Que irrumpa en tu soledad y en tu dolor para traer sanidad y amor. Para sanar las heridas que has tratado de sanar por ti mismo o por ti misma, pero que no has podido hacerlo. Yo oro para que hoy todas las Marías y los Maríos, Magdalenas y Magdalenos que hay en este lugar, sus ojos puedan ser abiertos a la realidad de que la resurrección de Jesús está más cerca de lo que pensamos, que Él está frente a nosotros y que Él desea que nuestro viernes sea borrado para que podamos verlo y escucharlo y para que podamos experimentar cómo Él resucita todas las cosas que están muertas dentro de ti. Y mientras cantamos hoy en la mañana, de una manera de analogía hermosa, Jonathan decía: yo me imagino a María cantando esta canción cuando ella salía de la tumba. Y no tenemos que arrancar con ella ahora, podemos ir a la que íbamos a ir, pero en algún momento yo quisiera que pudiéramos retornar a la canción que cantáramos ahorita para que juntos la pudiésemos cantar. Y mientras cantamos y adoramos, y mientras tú escuchas tu nombre, yo abro este espacio para que este domingo de resurrección en el que celebramos que Jesús resucitó, tú salgas de aquí con todo lo muerto en tu vida, con todo lo que pensabas que estaba muerto en tu vida, resucitado nuevamente. Hoy es día de resurrección para ti. El que resucitó te quiere resucitar a ti. ¿Qué tal si cantamos?